¿Es necesario introducir este tanque? Para eso están las voces loquendo. No, nosotros vamos a lo jugoso, a la carne o a la hamburguesa de soya si eres vegano. O no, me van a cancelar. En el 63, Alemania Occidental empezó el desarrollo del MBT-70 en cooperación con los Estados Unidos. Para el 67, el futuro del MBT-70 era cada vez más incierto, lo que provocó que el gobierno alemán comisionara a la compañía alemana Porsche para investigar futuras mejoras para el Leopard 1. Este estudio se llamó Vergoldeter Leopard o Leopard Dorado y debía incorporar tecnología avanzada en el diseño del Leopard, la cual incluía un autocargador, un cañón automático coaxial y un periscopio independiente de comandante. Para esos tiempos, estas eran características bastante futuristas. También incorporaría una ametralladora de rol antiaéreo manejada desde adentro del vehículo y una cámara de televisión de vigilancia montada en un mástil extensible, algo así como el Fennec. El estudio de estas actualizaciones fue contratado a Krauss Maffei en cooperación con Porsche y Beckman para el chasis y la torreta respectivamente. En un principio, la idea era utilizar las tecnologías desarrolladas del MBT-70, pero al final se continuó el desarrollo de los prototipos llamados Keiler, que eran productos directos de la investigación para mejorar al Leopard. Entonces, al final, ¿cuánto del MBT-70 no llegó a ser parte del Leopard 2? Pues la suspensión hidroneumática, el cañón automático remoto, la posición de la tripulación, el cañón lanzador de 152 milímetros, el blindaje de alto rendimiento y la transmisión electrohidráulica. Básicamente las características más definitorias del MBT-70. Le quitas eso y no es más que un diseño de tanque típico. Por lo tanto, cuando algunas personas dicen que el Leopard 2 es un sucesor del MBT-70, o que siquiera tienen una relación más cercana que de primos lejanos, están equivocados. Lo mismo aplica al M1 Abrams. Y esto nos lleva a la pregunta, entonces, ¿qué cosas tiene el Leopard 2 que sí heredó del MBT-70 y que sean exclusivas del MBT-70? Aparentemente, el MBT-70 tenía un motor diseñado para ser reemplazado en el campo en tan solo 15 minutos. Yo supongo que eso es algo que habrá heredado, además de la transmisión Renk, pero de forma degradada. Pero aparte de eso, siempre dicen, es que heredó las tecnologías investigadas. Pues nunca dicen qué tecnología se supone que heredó. Aún así, podemos darle algo de crédito a ese proyecto y decir que, de no haber existido, probablemente no habría existido ni el Leopard 2 ni el M1 Abrams. En el año 71 el proyecto Keiler cambiaría de nombre al Leopard 2, con dos versiones, el Leopard 2K y el Leopard 2 FK, con un cañón de 120 milímetros. Algo que me pareció interesante del desarrollo del Leopard es que hubieron más de 15 prototipos. Cada prototipo tenía el propósito de probar componentes que otros prototipos no tenían, logrando así eficientemente probar múltiples desarrollos en paralelo en un corto espacio de tiempo. Fue este proceso el que eventualmente condujo a la característica torreta cuadrada, en vista de que las torretas muy anguladas no parecían ofrecer ninguna ventaja contra municiones modernas. Se decidió modificar la torreta del prototipo T-14 para incluir nuevas tecnologías de blindaje como el blindaje compuesto. En el 73, Alemania y Estados Unidos acordaron estandarizar muchos aspectos de su armamento. Uno de los ítems principales de discusión fue el MBT. Por lo tanto, firmaron un memorándum de entendimiento para aprobar una versión modificada del Leopard 2, conocido como Leopard 2 AV contra el XM1 Abrams. Esta versión usaba la torreta prototipo 14 y estaba equipada con un telémetro láser desarrollada por la compañía americana Hughes. Y esto es también un dato interesante. El Leopard 2 AV cumplía todos los requerimientos estadounidenses como para empezar a producirlo bajo licencia. Pero por retraso en el diseño y producción, los estadounidenses probaron primero al XM1. Y dentro de todos los costos de producción eran menores para el XM1 y al final esa fue la elección. Pero las pruebas no fueron completamente objetivas. Por ejemplo, el Leopard ganó las pruebas de movilidad, pero era un Leopard bajo peso. Y por otro lado, la prueba de disparo en movimiento fue en terreno plano,
nulificando la supuesta superioridad de la estabilización de la mira del Leopard por sobre el XM1. En definitiva, bien rara la situación, pero esas fueron las aventuras del Leopard 2 AV en Norteamérica. Al final, Alemania tomó la decisión de producir al Leopard 2 porque se llegó a la conclusión de que el ejército alemán obtendría un mayor potencial de combate produciendo al Leopard 2 que producir más Leopard 1 o desarrollando una versión mejorada del Leo 1A4. Se hicieron varios cambios y mejoras a los prototipos antes de la producción en serie que empezaría en 1979. Por ejemplo, el posterior de la torreta donde se guarda la munición lista y los sistemas hidráulicos para la torreta se separaron del compartimento de la tripulación y fueron equipados con paneles de ventilación, entre otros cambios. El Leopard 2 entró en servicio en 1979 y se anticipó que su vida de servicio terminaría cerca del 2030. Pero suficiente de la historia del desarrollo del Leopard, conversemos de sus capacidades. Un pequeño interludio. El Leopard tiene muchas variantes, modificaciones y no son exactamente lineales. Es por eso que tuve que pensar mucho rato acerca de cómo presentarlo. Así que decidí presentar las características del Leopard 2 A0, es decir, Leopard 2 base. Y posterior a eso, hablaré acerca de cómo fue evolucionando con las mejoras específicas de cada variante. Y mencionaré las variantes nacionales. Para las variantes extranjeras, voy a hacer un video aparte porque se la merece. Hablemos de la protección del Leopard 2. Partamos con el hecho de que durante los 70s, al gobierno alemán se le entregaron todos los detalles acerca del nuevo blindaje compuesto Burlingham, que era uno de los nombres códigos para el popularmente conocido como blindaje Chovam. Además estaba el precedente de la existencia del T-64. Era entonces un requerimiento que el Leopard resistiera una flecha penetrante proveniente de un cañón de 125 milímetros a una distancia de 1500 metros. Sin embargo, sabrán que no todas las flechas son hechas iguales, pero debemos simplemente buscar qué munición estaba disponible durante los 70 y los 80. Tenemos la 3BM15, que fue la munición estándar hasta el 76. Luego vino la 3BM22, que era una mejora de la 3BM15, entrando en servicio el año 76. Y de hecho, se sigue utilizando si no hay disponibilidad de rondas más modernas. Esta ronda penetraba por ahí de los 450 milímetros plano. La ronda 3BM42, mayor conocida como Mango, fue introducida el 86 y fue la siguiente ronda de alta disponibilidad penetrando más allá de 500 milímetros. Por lo tanto, los soviéticos con rondas cinéticas tenían capacidades entre 400 y 510 milímetros de penetración cinética y entre 500 y 750 de carga química, me refiero a la munición HEAT, que no era tándem, en un escenario del cual se esperaba que luchara el Leopard 2. Ténganlo en mente ahora que hablemos del blindaje. Mientras que el M1 Abrams y el Challenger 1 estaban equipados con el blindaje compuesto Burlington, que para simplificar en exceso es básicamente un sándwich de plástico y acero superpuesto en ángulo que están destinados a doblarse uno sobre el otro para desacelerar y deformar a un penetrador, el Leopard 2 no utiliza blindaje Burlington ni ningún otro tipo de blindaje compuesto similar que consista en esos sándwiches. En su lugar, el Leopard 2 utiliza el diseño del blindaje L2A4, que son capas de blindaje de acero perforado y goma en una configuración NERA. O sea que al final sí, tenía sándwiches, pero no era solamente eso. ¿Cómo funciona la armadura de acero perforado? Es mediante la perforación de agujeros espaciados de manera uniforme en las capas de blindaje, orientadas hacia el ángulo de ataque más probable, que generalmente no era mayor de 25 milímetros de diámetro, redirigiendo y deformando el penetrador para que su energía cinética sea menos enfocada, y por lo tanto el penetrador queda inactivo por las capas subsiguientes de NERA. Este es el resultado final causado por los agujeros en la capa de acero perforado, ejerciendo una presión desigual sobre el penetrador al chocar con el blindaje. Aquí, por ejemplo, encontré un GIF del blindaje de acero perforado redirigiendo una bala para ayudarles a visualizar de lo que estoy hablando. Así es como se veía la disposición del blindaje del Leopard 2 A0,
una armadura de acero perforado seguida de Nera. Y esta era la llamada Tipo V, que fue el blindaje que utilizaron los Leopard 2 hasta los primeros lotes de 2 a 4. Y la verdad es que no era bien valorado, porque era semejante al Steel Brew del Chieftain, que tenía de forma optimista una protección equivalente a 400 o 500 milímetros de energía cinética y 700 milímetros de proyectil químico en el chasis. El chasis del Leopard 2 siempre se ha dicho que es débil en cuanto a protección. Y si consideramos que la amenaza principal era enfrentarse contra proyectiles que penetraban entre 400 y 500 de energía cinética y 500 y 750 de carga química, pues el chasis del Leopard 2, con algo de suerte, sí podía resistir impactos, pero el mundo de interacción entre blindaje y proyectil también tiene un componente probabilístico. Y si comparamos estas estimaciones, la verdad es que, en mi opinión, no entrega mucha confianza, especialmente por el hecho de que el glacis inferior frontal era de incluso menor espesor, y si el proyectil penetraba a la derecha del conductor entrando en el compartimento de munición, era catastrófico, porque si bien la torreta tiene paneles de ventilación para las municiones, el compartimento al lado del conductor no tenía paneles de ventilación, y eso es algo que siempre convenientemente se omite en estas discusiones. Ahora bien, esta es un arma de la Guerra Fría, y las tácticas, así como la doctrina, era defender. Una de las posiciones favoritas para defenderse con un tanque es el hull down, que consiste en asomar solamente la torreta escondiendo el chasis. Así que veamos la torreta. Aquí usaron más del presupuesto de peso disponible. Recordemos que los diseñadores manejan recursos limitados y el peso es un límite duro que muchas veces se supera. Y muchas veces se pregunta, ¿por qué una caja cuadrada? ¿No que era mejor angular el blindaje? Y la verdad es que contra las municiones cinéticas como el APF-SDS, no importa el angulado. A las altísimas velocidades que penetran estas municiones, la materia se comporta como un fluido, y no existe el rebote o ricochet. Entonces, ¿por qué usaron las cuñas? Ya lo veremos en la variante 2 a 5. Pero en los 80 no se tenía idea de que cuando la flecha entraba en un blindaje angulado, esta tendía, en vez de rebotar, doblar hacia adentro. Pero ya me voy a explicar más con ese concepto que puede sonar confuso. Entonces, sin tener que hacer un blindaje angulado, se obtiene mucho más espacio interno en el vehículo y se simplifica el proceso de manufactura. La torreta del Leopard tiene mucho mayor espesor puro en comparación al chasis. El chasis, en el lugar más espeso, tenía 640 milímetros. La torreta, en el lugar más espeso, tenía 840 milímetros. Y detrás de la mira del artillero siempre se cita como un punto débil, pero por detrás de esta hay 660 milímetros de espesor. Esto es en realidad una decisión consciente. Siempre se buscaba tener un mejor poder de fuego y movilidad más que protección. Y si en ese tiempo, con las limitaciones tecnológicas de ese entonces, se debía poner la mira térmica para obtener una mejor solución de tiro, en esa posición, era algo que estaban dispuestos a hacer. Hoy en día eso ya no es una excusa debido a los avances tecnológicos y por eso ya no se encuentra ahí. Otro punto que he citado como punto débil es el mantelete del cañón, con 420 milímetros de espesor medido, dándole menos protección que el mismo chasis y por lo tanto penetrable por todas las municiones a las cuales se podría enfrentar. Una vez más, es citado como un punto débil o debilidad estructural. La verdad es que es una decisión consciente. Un bloque de mantelete más grande, a contraparte, permite un cambio de cañón rápido, simple, posible de realizar en el campo por una unidad de mantenimiento de batallón. Este fue simplemente una cosa por otra. Facilidad de reparación y mantenimiento a cambio de una zona menos protegida de unas dimensiones un poco mayores. Aún así, todos los tanques de la época poseen zonas de punto débil extremadamente similares a las del Leopard 2 A4. Sin embargo, uno de los puntos que en mi opinión pudo haber sido mejor es el compartimento de la munición. Está protegida por un espesor de 80 milímetros que dobla a 160 desde 60 grados. Pudieron haber continuado la línea de 320 milímetros de lateral de la torreta obteniendo
640 milímetros de espesor a los 60 grados, es decir, 500 o más milímetros de protección contra cargas químicas. Pero así como es, un RPG-7 puede penetrar ese punto de la torreta y el tanque queda fuera de combate aún con los paneles de ventilación, porque ¿de qué sirve el tanque sin municiones? Sin embargo, es también comprensible porque realizar dicha modificación que yo en mi silla gamer estoy proponiendo vendría a cambio de más peso y de menor volumen interno, o sea, menor munición. Por lo tanto, la protección del Leopard 2A0 hasta los primeros lotes de 2A4 poseían una protección que en teoría era suficiente para protegerse de la mayoría de las municiones HEAT y cinéticas en su torreta, lo cual era adecuado para los años 80. Hoy en día ese nivel de protección es totalmente inadecuado. Además, en el año 85, Contact 5 fue introducido en el T-80U, el cual entregaba una protección muy superior a la que entregaba el Leopard. Continuaré hablando de la protección del Leopard en el capítulo de las variantes, y porque un tanque no es solo blindaje y de hecho no es esta la razón de la popularidad del Leopard. Hablemos del armamento. El armamento principal es el famoso cañón Rheinmetall de 120 milímetros de animaliza de 44 calibres, utilizado en todos los Leopard de producción hasta el A5. Completamente estabilizado, posee de un revestimiento de cromo para incrementar su vida útil y una manga térmica y evacuador de gases hecho de fibra de vidrio reforzado para sostener su precisión después de fuego sostenido en el tiempo y una vida total de más de 1500 rondas, que ha ido aumentando a medida que la tecnología fue mejorando. Con una elevación de 20 grados y de presión de 9, algo común en la época, la munición consiste de 27 rondas almacenadas en la sección delantera del chasis junto al conductor y unas 15 rondas guardadas en la torreta. Y hablemos de la munición porque es la otra mitad de la ecuación, lo que realmente determina si penetra o no. Inicialmente la munición fue diseñada para este cañón, pero luego se pusieron de acuerdo con Francia en el 79 para compartir baguettes y kuchens, y después en el 81 se proyectó instalar el cañón de 120 en el M1A1 Abrams, y ahora había en McDonald's en el menú, convirtiendo a esta munición en el estándar de la OTAN. La primera munición de dardo cinético se llamaba DM-13, que entró en servicio en el 79 hecho de tungsteno saliendo de la boca del cañón a 1650 metros por segundo. Penetraba 380 milímetros a 2000 metros, dejando bastante que desear. Sería incapaz de penetrar a los blindados soviéticos como el T-64 y el T-72. Por esa razón, rápidamente se introdujo a servicio en el año 1983 la munición DM-23, que penetraba 420 milímetros de blindaje homogéneo, lo que ya era suficiente para penetrar el glacis frontal de un T-72M de Alemania Oriental. Después, en el 87, entra en servicio la ronda DM-33, que aproximando a varias fuentes con diferentes valores de penetración, podríamos decir que penetra entre 500 y 600 milímetros de blindaje, siendo entonces capaz de penetrar a la vasta mayoría de posibles amenazas, excepto aquellas con blindaje era Contact 5. Este cañón también podía disparar una ronda HEAT con 480 milímetros de penetración química, y también podía lanzar una ronda alto explosiva. Hablaremos de las siguientes municiones en la sección variantes. Pero el cañón no podría penetrar nada sin antes verlo, y el Leopard 2 suele ser el gold standard cuando se trata de sistemas de control de fuego y sensores. Veamos por qué de esta fama. El Leopard 2A0 venía con el sistema de control de fuego MS-15, con magnificación dual estabilizada, la cual integra un telémetro láser capaz de medir distancias de hasta 10 kilómetros. Posee una mira auxiliar de respaldo con hasta 8 aumentos, y el comandante posee una mira panorámica independiente con capacidad Hunter Killer, la 6 Peri R-17. Pero algo que apuesto a que quizás algunos no sabían, es que el primer Leopard 2 no poseía mira térmica. En vez de eso, poseía un sistema de televisión de baja luz temporal. Es porque las miras térmicas aún no estaban listas para la fecha, siendo recién integradas en los Leopard 2A1. El sistema en general, para la fecha era bastante avanzado.
lo que le permitía al Leopard 2 atacar a blancos en movimiento de hasta 5.000 metros de distancia, estando por sí mismo en movimiento y sobre terreno irregular. Al menos eso es lo que se dice. En otras palabras, un mal inicio en forma de una munición completamente nueva que fue rápidamente arreglada, combinado con un barril de excelente calidad y un sistema de control de fuego de primer nivel, le entregaría al Leopard la gran mayoría de las veces el primer tiro, a mayores distancias que sus contrapartes soviéticas. ¿Y qué tal la movilidad del Leopard? El Leopard 2 está impulsado por el motor diésel MTU 873, que le entrega 1.500 caballos de fuerza con 4.700 Nm de torque. Se estima que consume alrededor de 300 litros cada 100 kilómetros en carretera y 500 litros cada 100 kilómetros off-road. Este motor está acoplado a la transmisión automática Renk, que tiene 4 cambios hacia adelante y 2 hacia atrás, entregándole una velocidad máxima de 72 km por hora hacia adelante y de reversa 31 km por hora. Todo esto le confiere 500 kilómetros de rango operacional, más o menos, y una de las características más interesantes es la capacidad de poder cambiar la propulsión en el campo en tan solo 35 minutos. Y la suspensión tampoco es poca cosa. Una barra de torsión con amortiguadores de fricción avanzada, con 7 ruedas, con doble neumático de caucho y orugas con conectores de goma que entregan un excelente viaje consistente con su antecesor, el Leopard 1. También puede vadear a través de 4 metros de profundidad de agua usando un snorkel y 1.2 metros sin preparación. El ejército alemán priorizó el poder de fuego y la movilidad con un balanceado esquema de protección orientado a la tarea defensiva y la movilidad estratégica. Ahora hablaremos de las variantes, la evolución alemana. Hasta ahora hemos hablado principalmente del Leopard 2 base, también conocido como A0, que fue producido en 380 unidades entre octubre del 79 y marzo del 82. Posteriormente vino un segundo lote, designado como Leopard 2A1, con 400 vehículos, el cual incluye la importante mira térmica de artillero y filtros de combustible que se produjo entre marzo del 82 y noviembre del 83. Luego hubo un tercer lote del Leopard 2A1 un año después. También está el Leopard 2A2, que en realidad no es una continuación ni del segundo y tercer lote, sino que es una mejora del primer lote del Leopard 2A0, llevados al estándar del segundo y tercer lote, incluyendo las miras térmicas y otras mejoras menores. Todo esto tomó varios años, terminando recién el año 87. Pero mientras tanto, empezando en el año 84, llegó el Leopard 2A3, que entregó 300 vehículos. El principal cambio fue la adición de sets de radios digitales. Ahora toca hablar de la última variante del primer tranche de Leopards, el Leopard 2A4. La versión más prolífica de la familia incluía cambios sustanciales, como un sistema automático de supresión de incendios, un sistema de control de fuego completamente digital capaz de manejar los nuevos tipos de munición y una torreta con injertos de titanio y tungsteno. Esta variante fue producida desde el 85 hasta el 92. Todos los modelos anteriores fueron llevados al estándar A4 operando un total de 2.125 Leopard 2 A4. 695 eran de fábrica y el resto eran versiones antiguas actualizadas. Pero al finalizar la Guerra Fría, súbitamente la necesidad de tener un gran ejército ya no era una prioridad para Alemania, y pasados los años 2000, los Leopard se vendieron como pan caliente a múltiples países a nivel mundial. Y esta es la principal razón del éxito del Leopard 2. Un buen tanque, a buen precio, vendido por alguien que se quiere deshacer del costo de mantener a una gran flota sin necesitarla. Hablemos del blindaje. La torreta, en el lugar más espeso, aguantaba 550 milímetros equivalentes de flecha cinética y 910 de HEAT. Yo sé que van a decir, War Thunder no es una fuente fidedigna. Por lo mucho que leí intentando descifrar el blindaje del Leopard, así como lo presenta Gaijin en el Leopard 2A4, es muy cercano a la realidad. Pero,
La representación de Gaijin corresponde al blindaje tipo V, y hubieron varios Leopard 2A4 que tenían mezclas entre tipo V y tipo C, así como el Leopard 2A5 que además de las cuñas tenían tipo V en la torreta y tipo C en el chasis. A eso los llamaban Panzer mezclados o Panzer mixtos. Los tipos C eran aquellos que tenían injertos de placa de titanio y tungsteno extra, que en una estimación conservadora le entregarían entre 50 y 100 milímetros de equivalencia de protección cinética extra. ¿Existe alguna manera externa de saber si el Leopard que recibió tu país tiene la generación específica de blindaje? ¿Cómo sabré yo si tiene tipo B o tipo C? No, no es posible, a menos que tengas acceso a los documentos clasificados. Y muchos Leopards en la propia Alemania tenían mezclas de generaciones de blindaje más antiguo. Pero lo que deben comprender, así como en resumen, es que básicamente, desde el Leopard 2A0 al Leopard 2A4, estaba el blindaje tipo B. Pero el Leopard 2A4, con los lotes que vinieron después, empezó a recibir la nueva generación de blindaje tipo C. Y como fue la versión más exportada, es también la plantilla base desde la cual nacieron múltiples versiones extranjeras, de las cuales hablaremos en otro video. Porque ahora hablaremos del Leopard 2A5, que entró en servicio en el año 95, y esta es la segunda tranche de Leopards, la cual es distinguible por la cuña al frente de la cuadrada torreta. ¿Por qué? Si el blindaje angulado ya no servía, ¿de repente les dio por poner blindaje angulado? Y realmente es una solución elegante y relativamente simple de crear. Consiste de una capa poco espesa de acero y blindaje nera que rodea un espacio vacío al interior de la cuña. Eso es todo. ¿Cómo funciona? Como las rondas APF-SDS y HAT viajan prácticamente en una línea recta y el rebote es casi nulo, los sándwiches Nera, debido a su mecanismo explicado en mi video, cómo funciona el blindaje de un tanque, provocan fuerzas que cambian el ángulo o el cabeceo de la flecha, a la vez que la reacción de las placas provoca fuerzas laterales que intentan romper o desestabilizar la flecha o el jet. La punta de esta entra entonces en un ángulo poco óptimo, casi diagonal en el mejor de los casos contra el verdadero blindaje compuesto que corresponde a la cabeza plana de la torreta. Y esto también fue posible debido a que ahora la mira del artillero ya no se encontraba en una cavitación, sino que ahora se encontraba en el techo de la torreta. La mira panorámica del comandante ahora cuenta con un canal térmico independiente que sigue siendo de menor calidad que la del artillero y se encuentra por detrás de la escotilla. Y el mecanismo de freno del cañón sería mejorado en preparación del futuro cañón a ser utilizado. Como mencioné anteriormente, varios 2A5 poseían blindaje tipo C o tipo B con C mezclados. Y además, el tercio frontal del blindaje lateral fue reforzado. Básicamente ningún RPG-7 con munición PG-7V podría penetrarlo. Sin embargo, esto subió el peso del vehículo. Y ya olvídense de ser el tanque más rápido del mundo. Durante los 90 habían rumores de que los tanques soviéticos estarían equipados con cañones de 135 o de 152 milímetros. Así que comenzó un proyecto para armar a los Leopards con un cañón de 140 milímetros que alcanzaría velocidades de salida de 2000 metros por segundo, entregándole una penetración devastadora a la munición. Sin embargo, esta munición ya era demasiado grande y pesada como para ser manejada por la tripulación, y debido a los cambios políticos, alias, ya no existía el Pacto de Varsovia, se abandonó el proyecto por completo, que se llamaba Leopard 2 140. El Leopard 2 A6 se diferencia principalmente del A5 en que ahora estaba equipado con el cañón de 55 calibres, entregándole la capacidad de disparar municiones más modernas como el DM-53, que penetraba, dicen por ahí, entre 550 y 600 milímetros. La verdad es que no existen números 100% precisos, pero eran suficientes como para penetrar a un T-72B con blindaje era Contact 1, que a la fecha
era la amenaza más probable. Después llegó la ronda DM-63, que penetra más allá de los 700 milímetros y está en desarrollo una DM-73, debido a que no quedaron satisfechos con DM-63. El tema de la penetración de estas municiones siempre está en debate. En mi opinión, debemos pensarlo de la siguiente manera. ¿Para qué fue hecha? En el caso de DM-63, claramente la amenaza más probable ya no era Contact 1, sino que un T-72B equipado con Contact 5. Y si no estaban satisfechos con esta munición, es porque se dieron cuenta de que había que desarrollar una para penetrar blindaje Relict en un T-90. Por lo tanto, podemos discutir que quizás no le alcanza para penetrar Relict y además el blindaje compuesto base. Yo pienso que no, esa es mi opinión. Obviamente no hay nada de certeza, ¿ya? Tómelo como una opinión eso. Incluso con más de 700 milímetros de penetración cinética. Ahora bien, si no hay Relict, penetra todo. Esta variante, la A6, también fue muy exitosa internacionalmente con varias ventas a los Países Bajos entre el 2015 y 2019. La versión 2A6M es una variante con mejoras para aumentar la sobrevivencia de la tripulación contra minas y dispositivos explosivos improvisados, y fue usado extensivamente en campañas en Afganistán. Y de nuevo, puede que no tenga nuevas generaciones de blindaje. Específicamente me refiero a la tipo D, donde sube la protección pero aumenta el peso. Y aquí ya entramos a terreno más bien especulativo. Pero partiendo de la base de que una torreta con blindaje tipo D más las cuñas posee de una extraordinaria protección capaz de aguantar HAT tándem. No me gustaría ahondar mucho en esta discusión porque es una discusión complicada y de hecho es más fácil encontrar información clasificada de otros tanques, pero de este es más difícil. Y mucha gente lo discute en foros, en lo que sea, y no, es demasiada información que se contradice, es una ensalada de información. Al final, solo tenemos buena idea del blindaje tipo B y del blindaje tipo C, pero sí podemos asumir que al menos el chasis de un 2A6 ya deberían venir con el paquete de blindaje tipo D. Aún así, en mi opinión, por favor, opinión, no me da mucha confianza el blindaje del chasis y permanece como un aspecto débil del Leopard 2. Una cosa por otra, al final igual hay que mantener la movilidad. El Leopard 2 A7, que fue primero entregado en diciembre de 2014, posee de un sistema de enfriamiento para el compartimento de la tripulación, para esos días calurosos. Se le integró una unidad de poder auxiliar que puede ser muy útil para reducir la firma térmica. Se le incluyó un sistema de camuflaje SAV Barracuda con reducción de transferencia térmica, es decir, un camuflaje para sensor infrarrojo, un nuevo sistema de información y gestión de combate, optimización de interconexión en redes, sistemas intercom y mejoras en el sistema térmico de la panorámica del comandante. En definitiva, un Leopard que pareciera adoptar capacidades de un tanque de cuarta generación en la nueva categoría de interconexión y de networking, ¿cierto? Tecnologías avanzadas. Pero ojo, pareciera ser una mejora en el aspecto solamente comunicacional y como sentando las bases al futuro. También está la variante 2A7 Plus, que está diseñada para ser un Leopard pesado, porque puede cargar encima más blindaje modular diseñado para incrementar aún más la protección contra RPGs, minas y cargas conformadas. Un tanque apropiado para la guerra urbana y de alta intensidad. El Leopard 2 A8 es la última variante del Leopard 2. Quizás sea la última. El ejército alemán comprará 18 de estos para reemplazar a los 2 A6 entregados a Ucrania. En mi opinión, el 2A8 representará un salto mucho más significativo que lo que fue el 2A7, porque promete integrar el sistema Trophy APS, sistemas de conciencia situacional aumentados en 360 grados, eso es súper importante, y fusión de sensores, es decir, ahora sí, características de tanque de cuarta generación. Y en cuanto a las variantes especializadas, en Alemania solamente está el Bergepanzer 3, la variante de ingeniero que utiliza el chasis y por lo tanto las características automotrices del Leopard 2,
que se utiliza principalmente para la recuperación y labores de mantenimiento, y el Panzerschnellbrücke 2, la variante que es capaz de posar puentes. Con eso daremos por terminado este video. Es una decisión a propósito la de no incluir a las variantes extranjeras o la historia operacional, porque se merecen su propio video. Para mí, para mi audiencia, para ustedes, pienso yo que ya los bombardeé con mucha información, ¿cierto? Ustedes ya se van a formar su propia opinión de cómo es el Leopard. Y como es harta información, hay que digerirlo. Prefiero yo taclear el problema de las variantes extranjeras y de los conflictos en otros videos, en otra oportunidad, porque ya tenemos así como la base para tener una discusión mejor, ¿cierto? Más informada. Y además, personalmente me gustaría que pase un poco de tiempo, ¿ya? Dejar que la niebla de guerra en Ucrania se desvanezca un poco y luego hacer un video de su rendimiento en Ucrania, porque se dicen muchas cosas que son mentiras, como también, y tanto para ambos lados. O sea, por un lado es invencible, o decían que era invencible, ni siquiera sé quién decía eso, pero por un lado decían, no, si el Leopard era invencible, y después ven que un Lancet penetra los 80 milímetros de blindaje que les mostré en la torreta, y dicen, no, el Leopard vale callampa. Y la realidad siempre es un poquito más aburrida y siempre va ya como por el término medio entre las posturas. Así que esperemos un poco en eso, ya espérenme un poco en eso. En fin, agradezco a los que llegaron hasta el final de este video y a los miembros del canal. Nos vemos.